Si un homosexual se acerca a cualquiera de nosotros y nos dice, para ser salvo, tengo que dejar de ser homosexual, ¿ustedes qué le responderían? Yo le contestaría lo mismo que le contesta Pablo al carcelero en, en Filipi, en Filipo, ¿no? Es ¿cómo Filipo. se dice en español? Sí. Filipo. Am, a este carcelero no le pregunta si ha comido cerdo esa noche, si ha bebido un par de vasos de vino, etc. Lo que le responde a la pregunta, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que dejar? ¿Qué hábitos tengo que adoptar? Cuando le pregunta qué tengo que hacer para ser salvo, Pablo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y todo tu hogar. Amén. Y si eso aplica para un carcelero que a saber de qué manera hacía su trabajo. Yo me imagino que la ética y la moral en aquellos tiempos no estaba regulada por las autoridades. Aquí en Australia tú no puedes ser carcelero y hacer lo que te dé la gana. Entonces, si no hubo limitaciones para esa persona, ¿por qué yo voy a poner limitaciones para una persona que sea homosexual o, o de cualquier otro caminar en su vida, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo. Él es Mm, capaz de salvarte a ti y a toda tu casa. Yo diría, respondería con otra pregunta, ¿puede dejar de ser homosexual? Sería mi pregunta. Buenísima. Entonces, yo le diría que venga Jesús, así como es. Yo no sé por qué hemos cambiado en la iglesia el ciclo. El ciclo en el cristianismo se ha cambiado. Si alguien se interesa por Jesús, entonces esa persona que tiene interés, le dicen, bueno, entonces tienes que aprender, estudiar y creer lo que nosotros creemos y le dan una serie de doctrinas. Después de que ya crees como nosotros creemos, entonces tienes que mostrar algunos cambios externos por lo general. No se dan cuenta, no le ponen importancia al rencor, al odio, a la envidia, al orgullo. Pasa por alto en la mayoría de los casos. Después de que pasa todo eso, entonces se bautiza y entonces le dice, ya eres uno de nosotros, ya Dios te aceptó y se le da la bienvenida, que fue aceptado en el cuerpo de Cristo. Pero cuando veo la vida de Cristo, veo que es un ciclo diferente. Por ejemplo, con Mateo lo llamó y ya, eres de los míos, perteneces a mí. No le enseñó doctrina, no le dijo, necesito cambios externos tuyos para que andes conmigo, sino el andar con Jesús hizo de él una persona que lo cambió interiormente. Entonces, a la pregunta tuya, mi respuesta clara, no, ven a Jesús como eres. Jesús te dirá qué hacer. Y a cada uno de nosotros Jesús nos dirá qué hacer. Amén. Estoy, Excelentes estoy, respuestas. estoy muy de acuerdo con ese punto que presenta Urri. ¿Puede? O sea, tengo que dejar de ser, ok, pero ¿puede? Y en el caso de que tuviera que dejar, ¿realmente puede dejar de serlo? ¿Realmente podemos cambiar nuestra orientación sexual así? Así como tan fácil, como muchos lo comparan a pecados y a cosas, pero se trata de una orientación, de algo que es más fuerte que simplemente el gusto por comer carne de cerdo. Es más fuerte que todo eso. Llega a ser hasta el punto de más parecido a comer que a comer cierta cosa en específico. ¿Sí me entienden, no? O sea, es algo más amplio, es una modificación más grande si se quiere hacer. Y por otro lado, también estoy de acuerdo con Oscar, creo que Jesús primeramente consuma o da la seguridad al mundo de perdón, de purificación de sus pecados. Eh, luego, luego cuando dice paz a vosotros, llega a sus discípulos y lo siguiente que dice es paz a vosotros. Y al último dice, sígueme. Entonces hemos cambiado el asunto, lo hemos vuelto al revés. Primero ponte en condiciones, síguelo,
pero no le damos ni la paz, ni le damos la garantía de su salvación, ni nada de eso. Simplemente decimos, siga a Cristo para que pueda ser salvo. Cristo lo hace totalmente al revés. Cristo primero da la salvación, la paz, el espíritu, y luego dice, sígueme. Así que, de alguna forma, creo firmemente que el Evangelio de Cristo ni siquiera se limita a lo otro que han presentado. Ok, Cristo te acepta tal como eres. Las denominaciones lo han puesto, te acepta tal como eres, pero una vez aquí, pues te toca cambiar las cosas. Te toca a ti cambiar tus hábitos, tu sistema de vida. Y si no, si ya estás adentro y ya conociste a Cristo y no cambias nada de eso, pues entonces ahora Cristo ya no te acepta tal como eres. Es como una especie de engaño, ¿no? Ven, tranquilo, yo te acepto tal como eres. Así va a ser el contrato, pero una vez aquí, las cosas no son como te había dicho que eran. Se vuelve un Dios un poco más severo. No creo en ese Dios. Creo en el que nunca cambia y el que está con unos brazos abiertos para abrazar a sus hijos en cualquier punto de sus vidas. Qué tremendas respuestas, muchachos, y qué valientes respuestas. Por acá les dicen unas palabras que me gustan. Dice la hermana Mirta, gracias por este tema que poco se habla de ello. Bendiciones, hermanos. Dice Nixon, nadie puede cambiar a nadie. La palabra dice claramente que cada uno venga a Jesucristo como Él lo ha llamado. Posteriormente, Dios, y solo Dios sabe cuál es la vacuna que va a utilizar. Si no, miren a los hijos del trueno que terminaron siendo los hijos mansos. Voy a ir leyendo poquitos comentarios porque son muchos, pero aprovechen los que están aquí en el en vivo para hacer preguntas. Sigue la segunda pregunta, que también es muy importante. Luego me queda una última y las demás las harán ustedes. Pero yo también creo lo mismo, me uno a las respuestas de ustedes. Creo que un homosexual no puede dejar de serlo. Bueno, si Dios lo transforma, puede ser. Ha pasado, pero no todos. Y creo que hay homosexuales que son cristianos verdaderos, que aman al Señor, y siempre tiendo a mirar el tema desde lo subjetivo. ¿De qué manera? Mis hijos son pequeños, tengo uno de 7 y tengo uno de 3, y parece que viene uno en camino. No sé si cuando crezcan ellos van a manifestar una tendencia diferente en cuanto a su sexualidad. Pero les digo la verdad, si alguno de ellos manifiesta una diferencia, yo lo seguiría amando, no lo echaría de mi casa, seguiría siendo mi hijo, no le quitaría ni la herencia ni el apellido, porque lo amo. Y entonces así hablo del asunto, porque si fuera mi hijo no lo echaría ni lo maltrataría, ni le diría que cambie, pero sí le daría orientación para que sea lo mejor, la mejor persona que puede ser, la mejor versión. Ok, la segunda pregunta es, a menos que ustedes quieran agregar algo antes de la segunda pregunta, ¿todo bien hasta aquí? ¿Todo Yo bien? quería agregar algo, Sí. yo quería agregar algo, ahora que dijiste que para que él sea una buena persona. En primer lugar, felicidades por lo que dijiste, que viene un Gracias. tercero en camino. Amén. Felicidades. Yo era pastor de un hermano de iglesia que él vivía en medio de dos familias. De un lado era un cristiano también, guardador del domingo, él era guardador del sábado, y el otro vecino era homosexual. Y bueno, o es, todavía viven todos. Entonces, el guardador del domingo, a propósito, el día sábado que guardaba el sábado quería descanso, paz, en verano empezaba a cortar el césped y para como fastidiarlo un poquito. Y decía, ¿cómo me hace eso él si yo el domingo no hago nada? Lo respeto. Y el vecino, el homosexual, por respeto a los dos, al guardador del sábado y al guardador del domingo, él no cortaba su césped en ninguno de esos 2 días. Fin de semana no lo cortaba, sino lo hacía entre semana. Entonces, para muchos, este es cristiano y eso es lo importante, aunque no respete al otro, al vecino. El otro es respetuoso, es tolerante, y dicen, pero es homosexual y ven como algo No guarda peor, ninguno de los 2 días. no guarda ninguno de los 2 días. No es cristiano, pero es respetuoso, es lo mejor. Pero para algunos eso no cuenta. No cuenta. Así es, gracias, Urri.
Muchachos, dice la ciencia, y esto nos lo han citado varias veces, creo que a Bastián también. Lo refiero porque Bastián tiene una serie completa hablando de homosexuales, muy buena la serie, y es muy bíblica. Dicen, la ciencia afirma que no hay un gen gay o un gen homosexual. Según eso, ¿ustedes qué piensan? ¿Eso significa que nadie nace homosexual? La ciencia dice que no. ¿Qué dicen ustedes? Sí. Sí, Bastián, primero. Okay. Hay estudios que se han hecho antes y que han sido muy confrontados porque efectivamente no hay un gen homosexual. ¿Y por qué no han encontrado un gen homosexual? Porque no es tan grande el factor. O sea, digamos, no es una bala, son diferentes proyectiles, botones ahí esperados a ser activados. Y eso, aún todo junto, todo lo que pueda suceder mientras se desarrolla el feto, todo eso junto, aún simplemente es un 30% de probabilidades de que la persona sea homosexual. El resto está influido por otros factores, el cómo está la mamá, el cómo vive en su ambiente, las cosas que vive, las cosas que suceden. O sea, hay un sinnúmero de factores por lo que esto puede desarrollarse. Entonces, no es solamente un gen. Y sí, bueno, en primer lugar iría a eso. Pero eso no tira ni para un lado ni para otro. Pero los científicos, que estuve leyendo el artículo más avalado, ¿no? por ellos, dijeron, aún si sacamos a la luz esto, podría ser beneficioso, podríamos avanzar en este estudio. Sin embargo, si sacamos esto a la luz, podríamos hacerlo en un mundo que no estuviera con prejuicios, que no estuviera tan cargado de odio, de homofobia, porque ponían, si la gente malentiende el estudio, si llegaran a pensar que es un asunto genético, que no es así, pero que influye algunos aspectos, lo que pondrían a hacerse es, ya como hacen exorcismos para revertir la homosexualidad, ya como hacen todo tipo de trabajos psicológicos y mentales, imagínense lo que harían estos grupos así con este pensamiento radical si saben que es un asunto genético. Se pondrían a intervenir. Entonces dijeron, bueno, vamos a dejarlo así, vamos a explicarlo bien, vamos a ser mensurados, pero no es decisivo. Pero la razón es porque son varios factores que influyen. Dejo a Oscar lo que tenía que comentar. Fijaros que no hay un gen del miedo. Y sin embargo, ¿cuántas personas viven su vida con temores, con miedo a esto, con miedo al otro, con fobias? Enfermo, sí. Y sin embargo, no hay un gen al respecto. No hay un gen no hay un gen en la mujer que haga que ciertas mujeres tengan lo que le llaman el síndrome premenstrual, en el cual están o se sienten más depresivas o se sienten más ariscas o se sienten como déjame mi espacio, etcétera. No hay un gen de ello. O sea, tenemos efectos hormonales, tenemos efectos de desarrollo incluso cuando hablo de desarrollo estoy hablando de interno en la procreación dentro del útero de la mamá, las circunstancias del útero de la mamá, los diferentes balances químicos, etcétera. Es que no hace falta que haya un gen en particular, pero todos nosotros, si eres lo suficientemente mayor, todos nosotros, y ha sido un colegio, donde el colegio no había más de 4 personas, cuando ha sido un colegio normal, todos nosotros sabíamos del chico que no venía a jugar al fútbol con nosotros, que se quedaba a hacer trenzas con las niñas. Sí. O sea, todos o sea, y nuestros padres y nuestros abuelos, etcétera. Los términos despectivos que se han usado por mucho tiempo para las personas homosexuales es porque ha existido de siempre. De siempre, o sea, Federico, ¿cómo se llama? Lorca. Federico Lorca.
Lorca, un poeta español que murió durante la Guerra Civil, él era gay. Y las obras de Lorca son impresionantes a nivel literario, la manera en la cual el sentimiento es expresado, etc. O sea, ese tipo de personas han estado siempre. Gen o no gen. Siempre han estado. O sea, tú tratas de coger a ese chico a que venga a jugar con nosotros y a pegarse, y etcétera, y no quiere. No vendrá. Él prefiere estar en otro ámbito. Él prefiere estar escribiendo poesía, prefiere estar en otros contextos. Ahora, yo sí me gustaría enfatizar una cosita. A día de hoy sí existe también una moda. ¿Okay? Y lo sé porque yo conozco a un joven que es un joven que tiene una deficiencia de atención y un deseo de que toda la atención vaya para él, que ha hecho lo que sea. O sea, este joven se ha puesto gafas porque en inglés se dice cool. Y ahora este joven se ha declarado homosexual también, porque ahora es cool. O sea, ahora es cool. Ese chico va a adoptar ese estilo de vida no por otra cosa que no sea simplemente pues llamar la atención, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchos que se están subiendo al carro por una razón u otra, pero que no es genuina y que lamentablemente no están pasando las dificultades emocionales que una sociedad tiene en contra de una persona auténticamente gay. ¿Ok? Creo que hay en el día de hoy muchos gays falsos que se están subiendo al carrito este de ser cool. De ser cool. Es algo entonces, desde ese punto de vista, yo estoy hablando de las personas que son gay, lesbianas. Otro aspecto, por ejemplo, el intersex o intersex, que son lo que antiguamente y mal dicho se hablaban de personas hermafroditas. Y la gente dice, no, pero es que eso es muy mínimo. Es tan mínimo como el porcentaje de pelirrojos en el mundo. O sea, que es mínimo, pero hay bastante pelirrojo. Entonces, yo parto siempre de la idea de lo siguiente. Dos frases que me encantan. La ignorancia es la madre del atrevimiento. Y la otra frase que me encanta es: la ignorancia es la madre de la intransigencia. A más persecución, a más soluciones así como de recetario. No, esto lo que tiene que ocurrir es esto. Esta persona lo que tiene que hacer es tal. Lo que tiene que hacer es dejarse de tonterías, buscarse una chica, etcétera, etcétera. A más esa actitud, más ignorante la persona, porque es la madre del atrevimiento, la ignorancia. Entonces, hay muchos que hablan sin haber investigado. Lo que comparten es una opinión basado mucho en su en un movimiento visceral, pasional de ellos, y un convencimiento erróneo por no haberse informado. Gracias. ¿Qué dice Urri? Sí, de acuerdo. Es que en la vida, en la mayoría de los casos, no todo es blanco y negro. Hay muchos colores en medio de eso. Sí, la ignorancia hace que solo digamos blanco o negro y punto. Yo quería hablar de dos puntos. El primero es, por ejemplo, eso de la tendencia. A mí no me gusta el tomate. Y han probado personas a hacerlo de una forma, de otra forma. El tomate no me gusta. Y yo lo puedo comer cuando voy de visita a algún lugar y me sirven tomate, una ensalada de tomate. Yo me lo como por respeto, porque no me gusta rechazar la comida que me hicieron con mucho amor, pero no lo disfruto. No me gusta. Entonces, yo no sé si habrán genes para eso, de personas que en el código genético dice: a esto no le va a gustar el tomate. Y forzarme a eso es complicado. Tal vez por hacer sentir bien a una persona lo podría comer, pero no lo voy a disfrutar. Es un punto que quería dejar solo así. El otro punto, estos que dicen, como dijo
Oscar, que dicen, es que eso lo que tiene que hacer es conseguirse una chica y ya que se deje de tonterías. Hablo de los genuinos, porque estoy de acuerdo también que hay muchos que por moda, hay otros que lo sufrieron también. Conozco un caso personalmente que de niño fue abusado y él no tenía en sus planes nada de eso. Bueno, una historia larga, pero él no quería llegar a ese punto. Los que dicen que hay que regresar al principio, es que tenemos que regresar a los inicios. Y mencionan, Dios creó hombre y mujer. Pero en los inicios hay más cosas. En los inicios, esos que hablan tanto de los inicios, la dieta era vegana. Que se vuelvan veganos a ellos, que dejen de comer su pollo, sus costillas de cerdo, lo que sea. En el inicio Estaban desnudos. No había estaban ropa. desnudos, tenían que andar desnudos. Hay que abandonar padre y madre. Hay muchos que siguen ahí viviendo con sus padres todavía, si lo agarramos así. Hay una canción de Ricardo Arjona que me gusta mucho, que él dice, o aprendes a querer las espinas o no aceptes rosas. Y dice también, las nubes grises también forman parte del paisaje. Ricardo Arjona 666 versículos. Exacto. Me gusta la frase porque es cierto, Dios creó hombre y mujer, pero hoy tenemos rosas con espinas, tenemos personas que nacen con síndrome de Down, personas que nacen con algún problema y son aceptados, no hay ningún problema en eso. Entonces, hay un teólogo que a esto le llama Notbremse en alemán, se llama como el freno de emergencia, le llama él, que estamos en un mundo que cuando lo vemos desde su origen ha tenido cambios y nosotros hemos aceptado esos cambios. Algunos somos selectivos en aceptar esos cambios, pero algo otros no. Y exigimos de otros que regresen a los inicios, pero cuando me toca mi carne, no, es que la carne yo no la dejo. Mi carne, o si fuera así, ¿verdad? No estoy diciendo a nadie que hay que ser vegetariano o algo, yo mismo como carne. O lo de andar desnudo, lo de padre y madre, etcétera. Entonces, solo exigen para otros que regresen a los inicios, pero ellos no quieren regresar a los inicios si fuera así como ellos lo describen. Excelente. Reiteramos que no estamos diciendo que tenemos la última palabra, que tenemos la razón, que somos los iluminados del siglo XXI. No, estamos opinando y lo hacemos desde el amor y desde el respeto, respetando a los que incluso están enojados en el chat. Hay varios enojados ya. Con respecto a esto, miren, yo tomo la Biblia de la siguiente manera. La leo y aplico para mí lo que encuentro en ella. No quiero pararme en un pedestal moral para decirle a los demás cómo tienen que vivir. Yo quiero vivir lo que aprendo de Dios, pero no quiero ser conciencia para otro hermano. Y lo digo porque he tenido amigos homosexuales y les digo siempre, tú eres muy amado por el Señor. Dios te ama. No, pero yo creo que Dios no me ama. Yo soy una abominación, porque a ellos les han dicho que son abominación y buscan textos de la Biblia. De paso, también les digo, mis 3 compañeros son teólogos, estudian la palabra, conocen los pasajes que ustedes citan con respecto a los homosexuales. No es que ellos no los conozcan, pero los interpretan diferente a la mayoría. Y yo me sumo a esa interpretación. Creo que los homosexuales son amados por el Señor y no me estoy refiriendo a la agenda LGTB, me estoy refiriendo a las personas como tal, refiriéndome también a esa madre que me escribe o le he escrito a alguno de mis compañeros, venga, tengo un hijo o una hija homosexual, la saco de la casa, ¿qué debo hacer? Porque en algunas iglesias les han dicho que si dejan que sus hijos sigan siendo homosexuales y los dejan dentro de la casa, están participando de una abominación y que Dios los va a castigar. No creo eso, y a esos padres o a esas madres les digo, tengan a sus hijos donde los deben tener, lo más cerca posible, ámenlos, acéptenlos y muéstrenles el amor de Dios allí en casa. Bien, muchachos, alguien dice lo siguiente para ver si ustedes le dan alguna... Un comentario, Nathaniel, simplemente. ¿Es tan fácil o tan difícil para un homosexual dejar de ser homosexual como para esas 2 personas enojadas en el chat dejar de ser enojones? Sí. Igual de fácil o difícil.
Porque es curioso, porque si lo que estamos hablando es, no, el Señor puede cambiar todo, hay gente que vive en su crítica y en el acusar a otros toda su vida. Eso es un cambio que necesita, que no está en línea con los dones del Espíritu, con el fruto del Espíritu, y sin embargo no ven eso. Recuerdo un presentador que dijo, si vamos a firmar a alguien para ser líder de iglesia, si es adúltero, fuera. Si es ladrón porque robó de la tesorería, fuera. Pero si es orgulloso, si es criticón, si apunta el dedo continuamente al pecado del prójimo, mirando la viga, la paja en el prójimo y no mirando la viga en el suyo, no, es que a ese sí. A ese sí le votamos, porque no es ladrón, porque tal, pero es un orgulloso o es un enojón. Entonces es curioso porque muchos de esas voces que se alzan y no, que tienen que cambiar, que el Señor puede, que tal, ¿a ti no te ha cambiado? Dice, ¿cómo que no me ha cambiado? Antes fumaba y ahora no fumo. Antes comía queso y ahora no como queso. Sí, pero antes eras un amargado de la vida y sigues un amargado de la vida. Cada vez Eso no te lo ha cambiado nadie. Tremendo. Perdón, que quería comentar sobre eso. Aún así, aún a ellos, para ellos, de alguna forma Jesús, cuando lidió con enojones también, ¿no? Lidió con los fariseos, que fue un poco más difícil, porque la hipocresía hace mucho daño a las personas. Hace daño a otros y no le ponen muchas cargas. Pero lidió con estos discípulos que, de paso, para que sepa la gente, no les decían Boanerges, no les decían hijos del trueno. Jesús les puso hijos del trueno. Estaba leyendo un libro que se llama El humor de Jesús y la alegría de los discípulos. Cómo Jesús logró formar el carisma alegre de los discípulos, de regocijarse, de estar contentos. Y es porque no se tomaba con tanta seriedad. Por ejemplo, Pedro le contestaba mal. Pedro, voy a orar por ti para que cambies tu carácter. Ruego al cielo de que te vuelvas más manso. No, Jesús no hizo eso. Jesús se lo tomaba, es una expresión de humor decirle, los hijos del trueno. O sea, allá un arrebato que se le dio Juan, hijos de Zebedeo, ustedes son los hijos del trueno. Pero era una expresión de humor, de alegría de Jesús, de alguna forma era comprensivo con ellos. Esto es lo que transformó a estos discípulos enojones en más semejantes a su maestro, más mansos. No voy a orar por ti, ojalá que se te quite ese carácter, te lo voy a sacar de alguna... O sea, y la actitud, la forma que tenemos no es de esperar el proceso de las personas, es de meternos en su vida y de querer cambiarlo. Y eso no da resultado. Así que, bueno, creo que incluso es más tratable el asunto de ser enojón que el de la orientación sexual a veces. Porque por ahí, al uno responder mal o ser hiriente o juzgar, le hace daño a las personas. Alguien al ser homosexual no le hace daño a nadie. Al tener su orientación sexual de ese lado, no le hace daño a nadie. Así que, bueno, sigo ahí, Natanael tenía que decir eso. Gracias. Iba a comentar algo que dijo Nancy Burgos que me parece llamativo, interesante para que lo comentemos. Lo ha hecho desde el respeto y eso me gusta. Ella dice, si ser homosexual no es pecado, ¿por qué viven con sentimientos de culpa y quieren tratar de cambiar? Y en la Biblia dice que Dios creó al hombre y a la mujer. Bien pueden comentar, muchachos. Los sentimientos de culpa viven porque la sociedad, de una u otra manera, los ha rechazado desde pequeños. O sea, ¿por qué a un niño tiene sentimientos de baja autoestima porque es el más bajito en el colegio? Porque se ríen de él, porque eres el más bajito, porque tienes gafas, porque eres el de 4 ojos, porque hablas mal, porque eres muy tímido, etcétera. Y un gay, o sea, las palabras que no merecen ni ser nombradas, pero las palabras grotescas, que además
están en el día a día. Y yo sé, por ejemplo, que ahí en Colombia la palabra es como que se usa libremente, pero entre amigos. No me seas tal, no me seas tal, pero tal, que se usa la palabra así con una libertad. Yo recuerdo una vez como estaba hablando con un amigo colombiano y me dije, la palabra con M, ¿verdad? ¿Cómo? Pero así como una libertad. Está tan asumido y tan de una manera totalmente despectiva. Entonces, por eso tienen esa necesidad. No, nuevamente, quiero enfatizar, estamos hablando de los gays genuinos porque los que se han subido al carro les están haciendo, bajo mi punto de vista, más desfavor que favor. ¿Ok? Estoy hablando de un joven o una joven que lo que necesita es que necesita un compañero o una compañera, alguien con quien comer las palomitas de maíz viendo una película. Porque si tú tienes a tu esposo y tu esposo te tiene a ti, etcétera, esa persona que no ha elegido ser gay, que no ha elegido ser gay, ¿por qué tiene que estar también condenada a ver una película comiendo las palomitas de maíz sola? En lugar de tener un compañero que le ayude, que le entienda, que tenga un oído para escucharle, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, por eso digo que los que se han subido al carro el letrero gay les están haciendo mucho daño, personalmente, al gay genuino. Uh-huh. Y hablo del gay genuino porque creo que hay un gay genuino. Entonces, la sociedad te trae la culpabilidad. A ver, ¿por qué una persona con 90 kilos y que mide unos 60 se siente incómoda, se siente que quiere que cambiar, etcétera, etcétera? ¿Por salud únicamente? No. ¿Por qué no va a la piscina? Por salud, no va a la piscina. Si la piscina le vendría bien. ¿Por qué una persona con 90 kilos que mide 1,59 no va a la piscina? ¿Porque no cree en la salud? No, porque la van a juzgar en el momento que llegue a la piscina con un sobrepeso. Algo así quería decir yo también en esa dirección, de que es la sociedad la que dicta qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Y depende de la sociedad, lo bueno y lo malo va a cambiar un montón. Por ejemplo, nosotros ponemos a alguien de acá, de estos lados, alguien que come vaca, y ponemos a un hindú muy consagrado. Esa persona, si lo invitáramos a comer y le damos un trozo de vaca y tal vez un trozo de carne de vaca y nos quiere mucho, yo creo que no se la comería, pero digamos que si se lo llegara a comer, creen que, por ejemplo, si soy yo que lo invito y lo invito, le hago un steak ahí, lo preparo bien, según yo, lo mejor posible, y hasta le describo cómo era la vaca a mi amigo hindú. A la hora de comer, ¿quién va a tener un cargo de conciencia al comerse ese pedazo de vaca? El hindú, porque en su cultura, en su religión, eso es malo, eso es sagrado. Pero yo no. Y al revés también, nosotros, por ejemplo, cuando vemos a los asiáticos y decimos, ¿cómo se pueden comer las culebras? ¿Cómo se pueden comer tal cosa? Y así, muchos asiáticos, por ejemplo, dicen, pues, ¿cómo pueden comer ellos queso? Ellos comen el de soya. El queso sí es apestoso. Si es, por ejemplo, en Europa, que hay infinidad de quesos y quesos que de verdad apestan y viejos, podridos, y es una delicatez. Y dicen, ¿cómo pueden comer eso? Eso lo ven mal comer cosas putrefactas, y nosotros vemos mal que ellos coman serpientes o murciélagos. Entonces la cultura trabaja mucho en eso, en darnos a nosotros darnos cargo de conciencia, o si tienen comprensión con nosotros o no. Quisiera sumar a eso que dice Urri, tal vez llevarlo a una experiencia personal. Antes, cuando salía a correr en sábado, o poniéndose el sol y se me pasaba la hora y todavía estaba corriendo, entrenando, o iba a comprar en sábado por tal cosa, ¿saben? Yo me sentía muy, muy culpable, de verdad. O sea, a tal punto de que llegaba a orar, pedirle perdón al Señor. Las contadas veces, porque normalmente fui muy leal
cuando mis papás querían comprar porque no había algo ese día hecho, pues entonces yo me molestaba. Y saben, curiosamente, ese sentimiento de culpa hoy ya no está. Yo voy al Mercadona y compro el sábado, y lo digo así para todos los que están escuchando. Voy al Mercadona, compro en sábado o salgo a correr en sábado y el sentimiento de culpa no está. Y algunos dirán, te dejó el Espíritu Santo, te abandonó el Espíritu Santo, ya tiene la conciencia ahí. No, es que simplemente era lo que el entorno y mis creencias me habían hecho, me habían impuesto y me hacían sentir culpable. Y de alguna forma eso daña la salud. Así que creo que gran parte de lo que la sociedad está implantando. Hay un video que tiene Auronplay, es un youtuber muy famoso español, y comenta sobre un payaso, literalmente un payaso que habla sobre la homosexualidad. Y él dice, ¿saben lo que sale entre la cruza de un burro y un caballo? Sale una mula. Y dice que eso no lo creó Dios. No está bendecido por Dios, no es creación de Dios, es creación del hombre. Y sin embargo, no habría forma de transportar la carga que algunos transportan y a la velocidad que quieren sin la mula. De alguna forma están los dos ingredientes, el caballo y el burro. Esa perspectiva me la dio mi esposa cuando estaba conversando con ella. Yo no lo había visto así. Y dije, es cierto. O sea, de alguna forma sí fueron creados ahí los ingredientes. Y nace algo de ahí. Es estéril, claro, pero cumple una función mucho, mucho mayor. Sin embargo, me convencí más de esto cuando la línea de pensamiento del payaso que hablaba dice lo siguiente: lo que tienes que hacer es pedirle perdón a Jesús, que te perdone, arrepiéntete por lo que arrepiéntete, pedirle perdón y Él te va a aceptar. Y Auron dice, pedirle perdón, ¿en qué? ¿De qué? O sea, y dice, me da mucha risa como dice, perdóname Jesucristo, me he sentido atraído por alguien de mi mismo género, perdóname, pero tú te sentiste atraído, no fue tu culpa, no tienes que pedirle perdón a Dios por eso, porque no es tu culpa, no es algo que tú manejes, no depende de ti. Entonces la sociedad sí te culpa por eso, sí te culpa por ello. Y ese es el punto que quiero tratar, o sea, realmente hasta qué punto deberían sentirse culpables y la culpa que sienten es por la imposición de las personas. Correcto. Me parece que han respondido clarísimo a la hermana Nancy. Espero que la hermana Nancy haya escuchado también la respuesta, las tres respuestas. Yo agrego un poquito, conozco gente pentecostal, mujeres pentecostales, que desde niñas les dijeron que ponerse jeans o pantalones era pecado. Dejaron de ser pentecostales, pero siguen pensando cada vez que se ponen un jean o un pantalón que están en pecado. Pero una adventista no piensa igual, una mujer adventista no piensa igual. Así que no, el hecho de que alguien sienta cargo de conciencia no quiere decir que lo que está haciendo necesariamente sea pecado, sino que está respondiendo a una programación mental que desde niños les hicieron. Incluso hay gente que se siente pecadora por comer helado. Por favor, porque desde niños le dijeron que esa mezcla era dañar el organismo, porque era embriagar. Leche con azúcar embriaga, entonces ellos sienten, no, yo no tomo trago, pero me estoy embriagando al comerme un helado, y se sienten con cargo de conciencia, pero no necesariamente tienen la razón. Ok, antes de hacer la última pregunta, que ya estaba planeada, debo decir que hay una religión que le enseña al hombre a sentirse mejor que los demás, y le enseña al hombre a levantar este dedito para hacer sentir a los demás que son menores o menos importantes o menos espirituales, tan solo porque interpretan la Biblia de una manera diferente. Nosotros no queremos hacer eso aquí y tampoco aceptamos que lo hagan de allá hacia acá. O sea, nosotros no somos menores que ustedes porque interpretemos diferente. En cambio, hay otra religión que le enseña al hombre a conocer a Dios y a amar a su prójimo, y a desear el bien para su prójimo, a amarlo y dejar en las manos del Espíritu del Señor la transformación de su semejante y no forzar
la transformación del otro, porque solo el amor es el que transforma la vida. Última pregunta, y antes de leer la pregunta, leo estos pasajes de la Biblia. Primera de Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. Judas 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Levítico 20:13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Y la pregunta es, ¿la Biblia está contra los homosexuales o los versículos han sido malinterpretados? Los versículos han sido bien interpretados siempre y cuando estemos entendiendo que hay una interpretación contextual y no solo del texto, no solo de la literatura del texto, sino también de cuándo ese texto fue escrito, y luego que ese texto ha pasado por un número de ediciones y traducciones, y que esos traductores también tienen su contexto, o sea, tienes el contexto del autor, la idiosincrasia, la cosmovisión del autor de esos pasajes, de dónde históricamente sale ese autor para escribir de la manera que escribe, pero luego también tienes que considerar quien te lo está traduciendo, qué agenda o qué contexto. No es que tenga una agenda voluntaria, pero incluso una agenda involuntaria por el contexto histórico en el cual está traduciendo. Si nosotros nos basamos en Levíticos, nos tenemos que basar en Levíticos, no en los versículos que nos dé la gana. Cuando un hombre, un amigo mío me mostró en Levíticos, ¿no? El que se acuesta con un hombre como se acuesta como una mujer es abominación y tiene que ser apedreado. Este amigo mío tiene 2 hijas. Le digo, y si a tu hija te la violan, Levíticos dice que el violador te tiene que pagar 20 monedas de plata y se tiene que casar con tu hija. ¿Tú vas a dejar eso? Porque si me dices que no vas a dejar al violador de tu hija casarse con tu hija, entonces no puedes elegir Levíticos, el Levíticos que te conviene. Y el Levíticos que no te conviene, no. ¿Por qué? Porque entonces estás mirando para tu propia cosmovisión. Cuando vemos, y Bastián tiene estas referencias en estudios, así que quiero también animar a la gente, porque él tiene todos unos estudios en relación a la homosexualidad al respecto. Pero a mí me gustaría simplemente decir lo siguiente. 2 cositas. Cuando el libro de Mateo, y os invito a todos a ver la serie que tiene de la homosexualidad Bastián en su canal, pero cuando en el libro de Mateo, que originalmente está escrito muy posiblemente en arameo, incluso, más que en hebreo, por lo que vemos en las palabras de Jesús, Eli, Eli, ala sabachthani. Cuando se traduce al griego, Jesús va de camino a sanar al centurión, al siervo del centurión, que era muy buen amado. La palabra que usa es pais o pais, que es un siervo de casa en la cual muy posiblemente hubiera una intimidad más allá simplemente de un cariño de padre e hijo. Y eso es de la manera en la que la palabra pais se usa en los escritos romanos y en la jerarquía romana, donde encaja el siervo llamado en Mateo pais, de la tradición del arameo, de la traducción del arameo. Jesús no le pregunta a ese romano si ese siervo está teniendo relaciones sexuales con él, si ese siervo está teniendo relaciones homosexuales con él. No pregunta, a pesar de que Mateo usa la palabra pais, que implica, por lo menos que parte de las implicaciones implica que hay una relación íntima entre el centurión y ese joven. Jesús simplemente ve la necesidad humana y va a aliviar el sufrimiento humano. Con eso en mente, yo hago la pregunta a todos nuestros oyentes. Si tú estás en el camino
y a ti te atracan en el camino y te dejan medio muerto al lado de la carretera. ¿Tú quieres a un heterosexual pastor, a un heterosexual anciano de iglesia, a un heterosexual cristiano que pase de largo, de camino a su iglesia el sábado, a su iglesia el domingo o lo que sea? ¿O tú quieres a un samaritano gay que pare a ayudarte? Porque el samaritano implica en la historia que es el rechazado de la sociedad. El samaritano es el que no se va a salvar. El samaritano no tiene la doctrina correcta. El samaritano es parte de los paganos, parte de los perros que se van a quedar fuera de la ciudad. Eso según el judío. ¿A quién quieres tú cuando tú eres el herido? ¿Quieres al heterosexual que pasa de largo o al gay que para, el rechazado de la sociedad, que para ayudarte? Qué tremendo, excelente. Buena reflexión. Yo quiero el samaritano y me gustaría también ser el samaritano. Bien puedes, Urri. Gracias. Es fácil decir, está escrito, está. Aquí mi Biblia dice. Y solo si vemos las versiones españolas, mi Biblia dice, cada versión dice algo diferente. Entonces, solo ahí ya tenemos un problema. Es también un problema querer traducir una palabra que fue usada en una cultura muy antigua a mi época en otro idioma. Solo en nuestra época ya es difícil traducir una palabra de un idioma a otro, idiomas actuales, culturas, épocas actuales, no digamos algo del pasado. Entonces, hay algo que creo que Bastián lo tocó ya en sus temas. Yo quiero enfocarme en 1 Corintios 6, 9 al 10, lo voy a leer, que dice: ¿no saben ustedes que los que cometen injusticias no tendrán parte en el reino de Dios? Es interesante que aquí dice un montón de cosas, pero siempre se concentran en afeminados y homosexuales. Todo lo demás lo olvidan, pero... Por cierto, que la palabra afeminado es traducida. Es la traducción. La palabra afeminado es la traducción. Esa no es la palabra. Exacto, a eso voy ahora. Dice: no se dejen engañar, pues el reino de Dios no tendrán parte los que se entregan a la prostitución, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales. Entonces, ni los que roban, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, esos que están maldiciendo, por ejemplo, en el canal ahorita, tampoco van a entrar en el reino de Dios, no van a tener parte, ni los ladrones. Entonces, fue traducido así. Se llama neologismo cuando nosotros traducimos una palabra ahora actual que no existía antes. No podemos traducirla. La traducimos ahora sí, porque así la entendemos, pero en ese tiempo no existía eso. Por ejemplo, la palabra en griegos, en el griego de afeminado homosexual, no existía. La palabra homosexual es reciente. Entonces, las palabras aquí son malakoi y arsenokoitai, que literalmente sería: ni los blandos ni los varones cama tendrán parte en el reino de los cielos. ¿Qué es blandos y varones cama? Tendría que irme a ver qué significaba esa palabra en ese tiempo. Como digo, la cosa no es tan fácil. Es fácil escribir lo que yo creo que es, pero será eso, y eso nos puede traer grandes problemas porque tomamos el libro sagrado y pensamos que escrito está, y así es. Entonces, las personas, hay un teólogo que habla bastante en español acerca de esto, Renato Link se llama, es un danés, pueden buscar sus libros, y él mismo habla, él que se encarga, hizo su tesis doctoral acerca de eso, y que estudia profundamente. Dice: incluso aquí yo no puedo dar una traducción correcta, pero las posibles traducciones que dan los expertos en la cultura, expertos en el idioma griego koiné, que fue escrito este evangelio, no que solo ven y dicen, ahí mi Biblia dicen posibles traducciones podría ser esto: hombres que se acuestan, traficantes de prostitutos o abusadores de niños. ¿Por qué? Porque ellos dicen, la palabra en nuestra cultura, en nuestra época homosexual, y esto es algo que quiero hacer hincapié también, muchos cuando
escuchan homosexual, piensan en estos que ya sean mujeres con mujeres o hombres con hombres, hacen orgías y andan con uno y con otro. Eso es igual de malo, tanto en homosexuales como en Como heterosexuales. Muy bien. Cuando estamos hablando de homosexuales, son esas personas que son, en nuestra época, ya sea dos hombres o dos mujeres, en común acuerdo, que deciden amarse y tener una relación, vivir juntos. En la época, relaciones iguales. En la época en que fue escrito Corintios, por ejemplo, las relaciones eran siempre jerárquicas. Por ejemplo, el monarca tenía súbditos y tenía derechos sobre ellos. El amo tenía esclavos y tenía derechos sobre sus esclavos. Por ejemplo, cuando decimos concubinas, el amo tenía también derechos sexuales sobre sus concubinas, era como parte de. El esposo sobre la esposa, era así. El adulto sobre el menor, podemos llamarle así, padres sobre hijos. Entonces, en la época era muy común y esto va también, concuerda con lo que decía Oscar, de alguien de poder, ya sea un amo o un capitán, que tuviera a un menor en una relación desigual. Desigual no es lo mismo que dos personas adultas hablen y en común acuerdo tengan una relación, que alguien que aunque no quiera, pero como yo tengo potestad, poder sobre esa persona, la someta a cumplir mis deseos. Y lo que había mucho era una pedofilia, era pederasta, pederastía se dice en español, creo. Así se dice, pederastía. Sí. Ok. Gente adulta que agarraba menores. De hecho, investigando un poco más, habían prostíbulos de eso, donde hombres llegaban a buscar hombres menores de edad. Y hay hasta imágenes, si ustedes buscan imágenes en internet, hay pinturas, obras de arte que se hicieron en esa época, que han encontrado, de prostíbulos de hombres, donde llegaban y se ven en las pinturas hombres barbados, que era un simbolismo de que eran mayores, acostarse con menores, son muchachos que no tenían barba, se ven con cara más joven. Entonces, Eso es eso se llamaba malcoy o malacoy, los sin esos, barba, blandos. Eran como esclavos exacto, sexuales. eran como, Lo que, sí, eh, lo que se traduce como afeminados, eso es lo que tú estás mencionando, sí. exacto, y los expertos, incluso ellos teniendo más evidencia eh, histórica y ¿cómo se llama esto? Los que estudian la antigüedad, me olvidó, arqueológica, incluso ellos que tienen más evidencia, aún no se atreven a decir es así, sino que se podría ser que son estas personas con potestad, cualquier tipo de potestad, abusando de menores. O sea, no necesariamente en este texto de Corintios es una relación homosexual como la tenemos en nuestra época, que es personas adultas en común acuerdo. Por eso es que muchos de los que dicen también es que si aceptamos eso, después se van a aceptar a los pederastas, a los zoófilos. Para nada. Eso no es una relación en común acuerdo. No. Eso no es de igual, no es de igual a igual. Hay violencia Eso no, en la pederastía, hay violencia. hay violencia y abuso. Entonces, jamás se puede comparar eso con la homosexualidad. Dos personas adultas De que común llegan acuerdo. de común acuerdo. Sí, eso quería decir nada más. Muy bueno. Muchas gracias. Quería comentar, Natanael, qué bueno que Urri tocó el tema. En la entrevista que me hiciste se me fue la palabra, pero te prometo, terminó la entrevista, me quedé 2 segundos pensando. Y te llegó. Arsenokoitai. Esa era la palabra. Sí, esa es la palabra que, como bien dice Urri, es muy compleja de traducir. No se ponen de acuerdo en cómo traducirla. Yo hice el estudio y me di cuenta que es dificultoso traducirla. De hecho, no saben de dónde la sacó Pablo. Algunos creen que incluso se la inventó, pero otros que estudiaron un poquito más a fondo se dieron cuenta de que esto lo había arsenokoitai, que es traducido como homosexual, lo mencionó Filón, que es un contemporáneo de Pablo y Jesús, refiriéndose a Levítico cuando dice que el texto que tú mencionaste, la pregunta, ¿no? Que el varón que se echa con varón es abominación. De ahí toma la palabra
acuña las palabras, las fusiona y la cree el arsenokoites o arsenokoitai. Y Pablo, como fue bien instruido por Gamaliel y en los filósofos de su época, pues conocía esto, su contemporáneo, y también utilizó esta palabra para explicar eso. Pero me causa mucha gracia, Natanael, Oscar y también Uri. Han llegado, hay grupos de WhatsApp donde envían: estoy asombrado con la letra J. J es el nombre de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén. J empieza el nombre de Jesús. Con J está Josué. Así. Y la letra J es muy importante en la Biblia porque ni una J ni una tilde pasará de la ley. O sea, hacen toda una superstición en base a la letra J. Y yo me echo las manos a la cabeza y digo, es que algunos cuantos dicen amén. y si, en primer lugar, eso de ni una J ni una tilde, en realidad no es ni una iota, ni un espíritu, porque esos son las tildes griegas. Ni una iota ni un espíritu pasará de la ley. O en hebreo, ni una yot. ¿Okay? O sea, y es con yot que empieza el nombre de Jesús, Yeshua. A lo que voy. No podemos asumir que fue escrito en español la Biblia. No podemos creernos semejante, no sé cómo llamarle, porque está fuera de lugar totalmente. Cuando yo tomo mi Reina Valera del 60 y apunto y digo, tú estás equivocado porque aquí en las Sagradas Escrituras dice bien clarito que ni los homosexuales. Y claro, estás equivocado tú que has hecho un estudio revisando la palabra, te has metido en todas las discusiones teológicas que hay de la época, de la cultura, pero sin embargo, yo tengo la razón con mi Biblia Reina Valera del 60. Es que hay que hacerse un par de preguntas simplemente para llegar a ciertas conclusiones nomás. Así que bueno, eso. Hablando un poquito de eso, perdón que interrumpa, de mi Biblia dice, ¿verdad? Mi versión, mi mejor traducción, que es la que tengo yo, dice así: antes de venirme para acá fui a visitar un museo de la Biblia ahí en Alemania, en Münster, una ciudad de donde salen todos los Nuevos Testamentos que tenemos, la mayoría vienen de ahí, porque ahí está el Instituto de Investigación para el Nuevo Testamento. ¿Y qué significa eso? ¿Qué tarea se tomaron ellos? La tarea que ellos se tomaron es reconstruir el Nuevo Testamento. Entonces, porque tenemos el Tanaj, que ha sido bien preservado, ha sido cuidado, bien copiado, pero el Nuevo Testamento eran cartas que fluían de un lado para otro y copias de copias, y copias que hicieron los armenios, copias que hicieron los de Etiopía y así. Entonces encontraron 5.700, espero no equivocarme, 5.700 manuscritos. Entonces, de esos 5.700 manuscritos, ellos compararon todo. Hicieron la crítica mayor del Nuevo Testamento, que se pueden comprar, son unos volúmenes así. Por ejemplo, solo el libro de Hechos tiene 2 volúmenes, donde ellos agarran y dicen, ok, Hechos 1:1. Estas son las 55 variantes que hay de Hechos 1:1. Porque los pergaminos de Etiopía decían así, los de los arameos decían así, los de Grecia decían así. Entonces, de esas 55 variantes, la palabra que más aparece casi en la mayoría de copias es esta, y esto y esto. Entonces dicen, al final ellos dicen, esto podría ser el posible original del Nuevo Testamento. Posible. Con las copias que han encontrado, no con... Hay muchas cosas copias que no se han encontrado. Entonces podría ser lo posible. ¿Por qué? Porque aparece más veces, porque son más antiguos, etcétera, etcétera. Entonces, y de ahí, de eso nos dan a nosotros los Nuevos Testamentos en griego. O sea, ese Nuevo Testamento que en griego, que muchos dicen es que aquí en el griego original dice así. No, eso es lo que te dieron los que investigaron 5.700 papiros y que te dicen ahí, esto podría ser, pero no te estamos dando la seguridad tampoco. Es porque hemos estudiado y es lo que más aparece de entre los 5.700 papiros. Pero no fue así, que salió de la mano de Pedro, por ejemplo, o Pablo. Es un posible, aún así. Tremendo. Bueno, muchachos, se nos fue el tiempo.
Queda espacio para que cada uno de nosotros haga una reflexión con respecto al tema. Agradecemos a las personas que escribieron con amor, a los que escribieron un poquito enojados y a los que escribieron desde la conciencia que tienen con respecto a que estamos hablando mal, pero lo hicieron con amor. También, gracias por estar ahí. Quisiera decir en cortas palabras mi reflexión. A veces pienso que tenemos una gran capacidad de condenar al otro y muy poca capacidad de empatía. ¿Cómo sabes tú, hermano y hermana, que si estuvieras en los zapatos de la persona a la que estás juzgando, puede ser un homosexual, gay o lesbiana, no estarías haciendo lo mismo o sintiendo lo mismo? Sería bueno que antes de juzgar y antes de pensar que esas personas son inmundas o que practican inmundicia, pensemos que nosotros también en nuestra esfera practicamos algunas inmundicias y necesitamos esa misma gracia y esa misma misericordia de Dios. ¿Qué sería de mí si yo hubiera nacido como esas personas nacieron? Yo me sentiría muy triste, y les digo con mucha sinceridad, si cuando era niño, desde niño me comenzaron a gustar las chicas, incluso me enamoraba de mis maestras mayores, me enamoraba profundamente, pero cuando yo le contaba a mi papá, que todavía vivía con nosotros, él se sentía orgulloso. Ahora, si eso hubiera sido contrario, si por ser heterosexual mi papá se hubiera sentido decepcionado de mí, ¿se imaginan con la carga que yo hubiera crecido, con los traumas, porque tendría que no decepcionar a mi papá y a la vez intentar negar mi naturaleza? Creo que ha llegado el momento de acercarnos a Jesús para amar, para aprender a amar y dejar que en el amor del Señor la gente encuentre su arrepentimiento. Dejar que el Espíritu Santo sea el que los convenza y que los sane como Él quiera, no como nosotros pretendemos que lo tiene que hacer. Esas son mis palabras, muchachos, ustedes siguen. A mí me gustaría recomendar tres películas que tocan el tema. Luego te voy a pasar a Natanael los enlaces de los trailers, del trailer de las películas. La primera se llama Joe Bell, de un padre que recorre, es una historia real, un padre que recorre todo Estados Unidos caminando para traer a la mente a la nación del bullying en los colegios, dado que su hijo gay se quita la vida precisamente por ser gay y por el bullying y por los insultos en el colegio. Se llama Joy Bell. La otra película se titula en inglés Erased Boy o Chico Borrado, de cómo en una familia del padre pastor y de una congregación muy conservadora, el chico que se declara gay es enviado a un campo de reconversión, donde le tratan de convencer al hijo de que odia al padre, que es por eso que se está tal, etc. Y el chico dice, no, yo amo a mi padre. Bueno, el caso es cómo funcionan esas terapias de reconversión y cuán daño psicológico se causan en esas terapias. Y el tercero sería Come Sunday o Venga el Domingo, donde también hay una referencia al respecto. Entonces, esas tres. Reitero lo mismo. La ignorancia es la madre de la intransigencia. Tenemos que reconciliar cualquier traducción que podamos encontrar, cualquier traducción con lo que se refiere, con la referencia a los gays y a las lesbianas, cualquier traducción que uno tenga, tenemos que poder reconciliar eso con el ministerio de Jesús, con las prostitutas, con los samaritanos, con el siervo del centurión, etc. Si no se reconcilia la manera en la cual el texto está traducido con el carácter de Jesús, que nos dice ama al enemigo, ama al prójimo como a ti mismo, no dice ama al gay, pero tampoco dice ama al heterosexual, es inclusivo, ama al prójimo. El prójimo puede ser romano, puede ser griego, puede ser pagano, puede ser samaritano.
Si tú encuentras un versículo en la Biblia que dice o que está traducido o en el contexto del Antiguo Testamento, por ejemplo, el Antiguo Pacto, nos está diciendo de una u otra manera que hay que apedrear a alguien, tenemos que mirar a ver cómo Jesús actúa con lo que Él nos ha enseñado. Y si no corresponde, o hay un problema de traducción, o hay un problema de contexto, o hay un problema de entendimiento. Porque por encima de todo, tiene que estar la palabra de Jesús, y lo voy a decir así, por encima de la palabra escrita. Y Sí. si Jesús está diciendo que las prostitutas y todos los repudiados de la sociedad van a entrar en el reino primero, yo en ese grupo de repudiados de la sociedad, a día de hoy, y por milenia, tengo que incluir a los gays, los lesbianas, los intersexuales, etc. Los tengo que incluir porque han sido los repudiados de la sociedad. Y Jesús me dice que ellos entrarán en el reino primero delante de todos aquellos que se dedican a usar la etiquetita de cristiano como una plataforma de autoridad, que se sienten como jefes morales para poder acusar a otros y juzgar a otros. Así que pasa todo por Cristo. Si no pasa el test de Cristo, vayamos al original, o como decía Urri, entre comillas lo del original, miremos el contexto, es en el Nuevo Testamento, es parte, la traducción está correcta, es parte del Antiguo Pacto, del Nuevo Pacto, etc. Porque todo tiene que pasar por Cristo. Yo también quiero terminar recomendando los libros de Renato Link. Es para mí, sus libros están en español, es lo que conozco en español como lo mejor que habla del tema. A mí me lo recomendaron. Miguel Ángel Núñez me los recomendó, son muy, muy buenos. Un teólogo que no estudia esto con la intención de defender su posición, sino que investiga y da información, lo que va escuchando neutral, ni buscando apoyarse de un lado ni del otro. Y me quedo con las palabras de Jesús. No por algo dijo Jesús que nosotros tratamos de quitar la paja y nosotros tenemos una gran viga. ¿Qué quiere decir eso? Yo soy experto en concentrarme en el error de los demás, de los otros, pero es que en mí hay vigas. Es que no, si yo me dedico a concentrarme en mis problemas, en mis defectos, es que no me queda tiempo y no me queda la moral para criticar a otro. No tengo esa moral, ese atrevimiento de quererlo hacer, porque hay tanto en mí que por arreglar, que no hay tiempo de ver el pequeño error del otro, y es siempre así. Entonces quedemos con esas palabras de Jesús antes de ver. Sí, hay quienes que hacen errores, sí, hay quienes, y ahorita ya estoy saliendo de todo, no solo del tema del homosexualismo, pero antes de querer proferir palabras en contra del prójimo, miremos nuestra vida y veamos, como dijo Jesús, bueno, si estoy libre de tirar una piedra o no, o me voy callado de regreso a casa, como la historia de Juan 8. Thank you. Gracias. En cuanto a lo de la viga que dice Urri, hay algo que me hace mucha ilusión y que me hace tener algo de esperanza para con nosotros, los seres humanos que fuimos creados también a la imagen de Dios. Que el texto dice, no dice que fíjate en tu viga, ¿no? Dice también quita la tuya. Pero algo que me llamó la atención leyendo ahí las palabras en las que dijo Jesús, la viga, la paja está hecha del mismo material que la viga en el texto. Por lo que probablemente sea que se haya desprendido un pedacito y nosotros lo atribuyamos como a que está en el ojo de mi hermano. Y que cuando nos encargamos de sacar nuestra propia viga, vamos a pasar por tal experiencia que cuando ya la hayamos sacado, en nuestro hermano no vamos a ver defecto, sino lo vamos a ver a él para poder amarle. Amén. Como Jesús nos ve. Termino diciendo que lo que no lo mencioné, lo que interpretó Filón de Levítico es que se trataba de adoraciones paganas en templos de dioses paganos, que en el contexto de Corintio está muy presente también. Solo de comentar eso. Y soy muy a favor del espíritu, ¿ok? ¿A qué voy con eso?
que mientras estudiaba teología, yo también decía, estos profesores que se creen que porque tienen mucha letra, mucho griego, mucho hebreo, y no hay nada de espíritu, no hay amor, no hay... Entonces, también era mucho, y soy mucho del espíritu, del más, lo vivencial, de lo práctico, de ser más del amor de Dios, no tanto del conocimiento, porque no vale de mucho a veces. Porque me han puesto comentarios, entonces hay que saber griego y hebreo para poder entender la Biblia. Y no, tal vez para practicar el cristianismo no hay que saber griego y hebreo. Pero es que si no estamos estudiando el griego y el hebreo, ¿para qué nos ponemos la autoridad de jueces y juzgamos a nuestro hermano? Es que no tienes que saber griego y hebreo para saber que no tienes que condenar o señalar a tu hermano, que no tienes que menospreciarlo, discriminarlo o dejarlo en una categoría excluida. No hay que saber griego y hebreo para eso. No necesitamos. Así que me gusta estudiar, me gusta que podamos revisarlo, porque así se puede hablar. Y aún cuando estudiemos, ni siquiera estamos probablemente en lo cierto, pero menos si no lo hacemos, menos podemos ponernos en la posición de jueces. Así que me quedo con lo que me ha ayudado mucho a entender este tema. Les recomiendo también al autor Rob Bell. Él tiene temas muy interesantes acerca de este asunto. Hay 3 tipos de amor en el hebreo. Si hablamos de un tema bíblico, está el dot, que es el amor eros, ¿no? El amor sexual. Pero está también el raya y el ahava, que es compromiso y amistad. Entonces, normalmente vemos, esos son homosexuales, en matrimonio, y pensamos solamente en el dot, y los condenamos por eso, porque el cristianismo ha satanizado el sexo. Sin embargo, no podemos ser capaces de creer que también hay raya y ahava, que hay amistad, que hay compromiso, y como decía Oscar, pueden comer palomitas juntos en el cine. Y no se trata todo de sexo, sino se trata de estar acompañados y amar. Y creo que ellos tienen el derecho a amar también. Amén. ¿Okay? Creo que tienen ese derecho y no hacen ningún daño a nadie, a diferencia de los que sí están juzgando y condenando. Amén. No le hacen daño a nadie desde que practiquen el cristianismo. Hay homosexuales practicantes del cristianismo. Hay otros homosexuales que podrían incurrir en un daño si maltratan o si intentan dañar con violencia a un niño, por ejemplo. En ese sentido, Bastián no está hablando, sino en que son personas nobles, cristianas y sinceras. Completamente de acuerdo con ustedes, muchachos. Última pregunta, porque es práctica y quiero que se me comprometan con esta respuesta. Si ustedes que son padres de familia, Oscar, Urri, pero Bastián todavía no, va a ser algún día, con la ayuda del Señor, sus hijos o uno de sus hijos resulta ser homosexual y en la fiesta navideña le dice, papá, voy a llevar a mi novio a la casa, ¿qué harían? Yo contesto primero porque me tengo que salir de la reunión, tengo un paciente esperando. En el momento en que entre esa persona por la puerta, le daría un abrazo, porque mi misión en esta tierra es manifestar el amor de Cristo. Si el Señor Jesucristo, con toda la autoridad que Él tiene, Él no ha venido aquí a juzgar a los pecadores, sino a salvar a los pecadores, con toda la autoridad que Él tiene, yo sin autoridad alguna, ¿cómo me voy a atrever a juzgar a los pecadores? Y no digo que sea pecador por ser gay, sería pecador por ser humano, no por ser gay. ¿Okay? Entonces, en mi caso en particular, según entraría por la puerta, porque eso va también depender mucho del tipo de relación que yo tengo con mi hijo y del tipo de Dios que yo le he mostrado a mi hijo y cuán consistente yo estoy con ese Dios. Yo entiendo que hay gente que incluso, por ejemplo, o sea, si ya me estás hablando de una persona que entraría en la casa y no habría un árbol de Navidad, porque eso también es pagano, pues yo ya sé esa mentalidad de persona, cómo va a tratar si el hijo le viene con un novio, ¿no? Pero en mi caso en particular, yo me gustaría creer que mi hijo está casado con una hermosa chica y mis hijas en principio
tengo una hija que tiene, como dicen los chilenos, un pololo, y una de ellas, pero de momento, pero lo que en principio no daría la impresión que ninguno de mis hijos vayan a tener una relación homosexual, pero si llegara el caso, me gustaría pensar que lo que acabo de decir en esta reunión, de expresar el amor de Dios a otro prójimo, a otro ser humano, sería lo que yo haría. Tremendo. No Tremenda respuesta. incondicional. Gracias. Yo gracias. me tengo que ir. Saludos a todos. Bendiciones. Muchachos, ¿ustedes qué dicen? Como en el léxico de fútbol, corta y al pie. Tráelo, bienvenido, lo vamos a conocer. Eso dirías. Ok, Sí. gracias. Valiente. Voy a citar a Dante Gebel. Me llamó mucho la atención lo que él dijo. No es cuál va a ser la postura de la iglesia, cuál va a ser tu postura. Si tu hijo es homosexual, ¿qué va a hacer? ¿Patada? Y esto lo conversamos hace un tiempo con mi esposa, yo todavía no teniendo conocimiento ni estudiando este tema, y me hubiera costado un poco más responder, Natanael. Pero hace 2 días atrás conversaba con mi esposa, nosotros no tenemos planes todavía de tener hijos ni nada, pero dije, si mi hijo naciese homosexual, conmigo se ganó la lotería. O sea, porque yo no lo voy a juzgar, no lo voy a condenar, no los voy a aceptar, incluso los voy a apoyar. Lo voy a apoyar porque si ha sido su orientación sexual, esa es. Yo no voy a cambiar nada en él al imponerle nada. No voy a poder hacer eso. Sí, preferiría que fuera heterosexual, por supuesto, porque la sociedad en la que vivimos es muy cruel. Por mí se sacó la lotería, pero por la sociedad y este mundo, para nada. Así que no tengo hijos, sin embargo, creo que no daría ni lo rechazaría. Ni nada. Me gustó mucho ese video de Dante Gebel, me parece muy bueno. Lo han tratado de criticar, pero en términos prácticos no hay crítica que hacerle a eso. Gracias por eso. Muchas gracias a los hermanos por quedarse hasta el final en este largo video. Por favor, pongan sus comentarios bien desde el respeto, con el amor del Señor en sus corazones, aunque no estén de acuerdo. Pastor Urri, tú que eres el último en hablar, ten la oración, por favor. Con gusto. Querido Padre, te damos gracias por este hermoso momento que hemos tenido para charlar, para hablar acerca de situaciones actuales que vivimos cada uno de nosotros, otros que están viviendo, y esperamos que las palabras que han salido de estas bocas hayan podido ser sobre todo esperanza, alivio, un bálsamo para personas que tal vez están siendo juzgadas, que están pasando un mal momento. También para otras personas, para quizás ser más comprensivos, quizás ponerse en el lugar de las personas que están siendo rechazadas. Y también una motivación a seguir investigando, seguir estudiando. No sabemos todo, hay mucho todavía que aprender y seguiremos aprendiendo. Entonces, quedarnos desde esa posición en que todavía hay mucho más por estudiar, por descubrir, pero sobre todo, aunque no lo sepamos todo, tenemos el principio del amor incondicional que nos mostró Jesús. Y para eso no necesitamos, como dijo Bastián, profundizar en los idiomas originales. No necesitamos profundizar en la cultura del pasado. Necesitamos saber que toda persona merece ser amada y respetada. Amén. Gracias en nombre de Jesús. Amén. Gracias, muchachos. Han sido muy valientes. Gracias a todos por quedarse hasta el final. Muchas bendiciones. Gracias por la invitación.